1914. El archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, se encontraba de visita en la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, junto a su mujer. El coche en el que iba paseaba por la ciudad, cuando de repente una persona disparó contra el archiduque y su esposa, lo que resultó en la muerte de ambos. En ese momento Austria declaró la guerra a Serbia, a quien acusó de cometer el atentado. Lo que no sabían es que este conflicto iba a dar paso a la Primera Guerra Mundial. Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Os ha gustado la miniatura del vídeo? La verdad es que está muy guapa. Es probablemente la miniatura más rara que he hecho nunca, pero oye, cualquier otro te hubiese puesto una miniatura hecha con IA. Y cuando digo cualquier otro me refiero a mí, hace un par de meses. Bueno chicos, bienvenidos al primer documental del año y oficialmente al vídeo número 100 de mi canal. 100 vídeos ya, tío, qué locura. Bueno, después de 2 semanas volvemos a subir vídeo, hemos tenido un pequeño parón, cuarto de la ESO se ha complicado un poco, muchos exámenes, deberes, de todo un poco. Pero volvemos y de una forma muy especial, ya que hoy vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Una de las peores guerras en la historia de la humanidad, que fue desencadenada por el atentado que os he explicado al principio. A ver, todo empezó a finales del siglo XIX. Los países europeos tenían una gran superioridad técnica, económica y militar en comparación con otros países, lo que les impulsó a conquistar imperios coloniales. Entre 1870 y 1914 ocuparon extensos territorios en África y en Asia, continentes en los que no existían grandes estados. La mayoría de países europeos querían aumentar su prestigio y poder, la misma historia de siempre. Así que empezaron a competir entre ellos por ver quién controlaba las áreas de interés económico y estratégico. Por otro lado, estaban convencidos de que la raza blanca era superior y que estaba en su deber el imponer su cultura y civilización en los pueblos considerados inferiores. Para sorpresa de nadie, estas conquistas trajeron conflictos para ver quién se quedaba con los terrenos. Pero tan solo 40 años después, toda África ya estaba repartido por las principales potencias europeas. Por ejemplo, el Imperio Británico se había hecho con África de norte a sur y Francia con la mayor parte del norte de este continente. Esto tuvo un fuerte impacto en la población africana. Por el lado positivo, los países colonizadores construyeron infraestructuras, introdujeron medicinas, vacunas o incluso levantaron escuelas, lo que ayudó a la alfabetización de la población. Pero por otro lado, las potencias europeas impulsaron sus intereses y empeoraron las condiciones de vida de la población africana. Estaban usando misiones como la alfabetización como excusa para maltratar y explotar a los nativos. Establecieron plantaciones y abusaron de los recursos mineros como el oro. Los africanos estaban completamente oprimidos y explotados, y eran fuertemente castigados si desobedecían. Iba a poner algunos vídeos y fotos de algunos castigos que impartían si no trabajaban, pero como no quiero que me tumben el vídeo, pues no lo voy a poner, ¿vale? Ya que cada uno lo busque por su cuenta, pero aviso que es muy fuerte. Bueno, digamos que todo esto fue creando un clima de tensión entre los países y esto solo anunciaba el inicio de la mayor guerra hasta la fecha. Bueno, hasta esa fecha. Alemania se consolidó como una nueva potencia industrial y quiso expandirse a Marruecos, lo que produjo un conflicto con Francia. A su vez, Francia le tenía muchas ganas a Alemania, porque en la guerra franco-prusiana se les fueron arrebatadas regiones como Lorena y Alsacia. Pero aquí se suma Reino Unido, ya que ellos también tenían una fuerte rivalidad con Alemania por la dominación económica y política de Europa, ya que eran como las dos grandes potencias. Hasta que un día todo cambió. Un estudiante nacionalista bosnio de 19 años asesinó al heredero del Imperio Austrohúngaro y a su esposa, por lo que Austria, animada por Alemania, declaró la guerra a Serbia. Y bueno, se empezaron a crear alianzas. Por un lado estaba la Triple Alianza, compuesta por Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Y por el otro, la Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia. Y comenzó la Primera Guerra Mundial, la guerra que movilizó gran cantidad de recursos económicos y humanos. Los ejércitos incorporaron a sus filas a todos los hombres con edad militar, y todos los países se convirtieron en industrias con el único objetivo de fabricar armamento. Se endeudaron y la mano de obra masculina fue sustituido por la femenina. El extraordinario desarrollo tecnológico del siglo XIX, claramente impulsado por las revoluciones industriales de los anteriores años, fue aplicado en la guerra. Claro, en ese momento ya las guerras no eran con lanzas y caballos. Se buscaban los medios más efectivos para destruir y matar. El uso de armas cada vez más mortíferas hizo que muriese mucho más gente que en anteriores guerras. Se fabricaron cañones y ametralladoras, y se bombardearon pueblos y ciudades. En el frente se usaban las trincheras, huecos que se hacen en la tierra para que los soldados se puedan esconder y atacar a la hora de la guerra. La vida en estas era sumamente difícil e incómoda, y muy peligrosa. Continuamente los soldados lidiaban con ataques sorpresa, enfermedades, la falta de comida, las ratas y un síndrome conocido como shell shock.
Estas trincheras estaban construidas con sacos de arena, tablones de madera, palos, alambre de púas o incluso barro. Estaban hechas en forma de zigzag para tener mejores ángulos, y por si un enemigo entraba en la trinchera, que no pudiese matar a todos los soldados simplemente disparando al frente. Durante este conflicto se crearon 3 tipos de trincheras. La tercera línea, llamada la línea de reserva, era la más alejada al frente de batalla. Se usaba para descansar la gente que no podía más y también para hacer las tácticas de guerra. La segunda línea era la trinchera de apoyo, la cual, como ya he dicho, servía de apoyo para los soldados de la primera línea en caso de ofensiva enemiga. Por último tenemos la primera fila, la vanguardia, que era la más cercana a las trincheras enemigas, por tanto la más peligrosa. Al principio de la guerra, la principal forma por la que llegar a las trincheras enemigas era pasando por la tierra de nadie, que es básicamente el espacio que separa los dos bandos. Pero este sistema era poco eficaz, ya que las ametralladoras se acababan haciendo con un montón de bajas. Más tarde se empezaron a usar los famosos gases tóxicos, los cuales podían causar grandes daños a los soldados o incluso la muerte. Por eso que se empezase a usar las máscaras de gas o incluso perros para que detectasen el gas antes de que llegase a su posición. Otro de los mayores problemas eran las enfermedades. Los cuerpos de soldados muertos se acumulaban en todas partes, lo que causaba infinidad de enfermedades y plagas. Las ratas, como los cadáveres, también estaban por todos lados. Estos animales transmitían muchas enfermedades, lo que resultaba también en la muerte de muchos soldados. Al dormir, muchos de ellos quedaban expuestos a que una o varias ratas se les subiesen encima y, que le transmitiesen todo tipo de infecciones. Muchos soldados optaron por construir jaulas encima de sus camas, porque eso de cama tiene poco, para evitar este problema. Debido a los constantes miedos por bombardeo o a los ataques enemigos, los soldados desarrollaron un síndrome llamado shell shock, o trastorno de estrés postraumático, lo que causaba ataques de pánico, temblores, pesadillas y muchas cosas más a todos los soldados que lo padeciesen, que por desgracia eran muchos. Por último, la comida era muy pobre y de baja calidad. En otras palabras, todo era un infierno. A continuación os dejaré unos vídeos de cómo afecta este estrés postraumático a los soldados. En este último vídeo se puede ver los traumas que tiene un soldado al enseñarle objetos que le recuerdan a la guerra. Este vídeo se ve a color porque ha sido modernizado, no sé, se le ha puesto color, pero es un vídeo original de entonces. El inicio de la guerra estuvo marcado por los movimientos de las tropas en los frentes con el objetivo de obtener una victoria rápida y fácil. Los alemanes querían atacar Francia entrando por Bélgica y esperaban que Francia se rindiese al cabo de 6 semanas, pero nada más alejado de la realidad. Francia consiguió parar el avance de los alemanes en la batalla del Marne en septiembre de 1914, mientras que en Occidente los alemanes derrotaron a los rusos en la batalla de Tannenberg. Pero estos reaccionaron y llegaron a las fronteras del Imperio Austrohúngaro. Por último, en los Balcanes, la ofensiva austriaca contra Serbia fue detenida. Después de la batalla del Marne, los bandos se inmovilizaron y empezaron a usar las ya habladas antes trincheras. También entraron a la guerra nuevos países, como Turquía, Italia, Bulgaria y Rumanía. En el año 1916 los alemanes lanzaron una nueva ofensiva, pero en la batalla de Verdún los franceses resistieron durante meses, lo que a los soldados les debieron parecer décadas. Pasado junio, los británicos, junto a los franceses, atacaron las líneas alemanas en la batalla de Somme, pero con escaso éxito. Pero como me dijo Boris Martin en la entrevista que le hice, las rachas malas pasan. Las rachas malas pasan. Y en 1917, Rusia, tras una revolución interna, acabó abandonando la guerra. Y, por otro lado, Estados Unidos entró en esta. Los más de 2 millones de soldados estadounidenses tuvieron un gran impacto. Y en 1918, en el frente oriental, británicos, franceses e italianos derrotaron a Austria y a sus aliados. Tras esto, Austro-Hungría y el Imperio Turco pidieron el armisticio, y los ataques cesaron. Por otro lado, los alemanes fueron derrotados en la Segunda Batalla del Marne, y se produjeron revueltas en el ejército y en la marina. En otras palabras, Alemania se desmoralizó y acabaron firmando el armisticio. La guerra había acabado. Pero todo en la vida tiene un precio, y ya os digo yo que el precio de una guerra es inimaginablemente elevado, tanto humano, ya que murieron casi 10 millones de personas, tanto económico, ya que los países empobrecieron debido a la cantidad de ciudades, campos de cultivo, industrias, etc., que quedaron destruidas. Estados Unidos fue el gran beneficiado, ya que durante la guerra se estuvo dedicando a dar préstamos a los países que solo pensaban en fabricar armas y armamento, y al final de la guerra estos préstamos fueron devueltos con intereses. Los años posguerra fueron oscuros, llenos de penuria y dolor.
lo que creó el descontento de la población europea. En París hubo una reunión para establecer las condiciones de la nueva paz, las cuales fueron debatidas por los países vencedores: Italia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Thomas Wilson, el entonces presidente de Estados Unidos, aportó un manifiesto llamado 14 puntos de Wilson, los cuales pretendían tener una paz basada en la concordia y reducir las posibilidades de una posible revancha contra Alemania. Pero el resto de países, en especial Francia, que ya os he dicho que le tenía muchas ganas a Alemania, pretendía recibir grandes compensaciones por parte de los alemanes, por las terribles destrucciones causadas. El tratado más importante fue el famoso Tratado de Versalles. En este se acusaba a Alemania como la única culpable de la guerra y se le castigaba con grandes pagos para las reparaciones, además de desarmar y desmantelar su ejército, a ceder territorios y a renunciar a su imperio colonial. Los alemanes consideraron este tratado como una humillación, lo llamaron diktat, y esto solo alimentó el deseo de revancha en el futuro. Tras este conflicto se creó la Sociedad de Naciones, la antecesora de la actual ONU. Debía garantizar la paz entre estados, la cual no tendría mucho éxito porque tan solo 20 años después empezó la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es otra historia. Señoras y señores, hasta aquí el documental de la Primera Guerra Mundial. Espero de que os haya encantado, la verdad es que ha tenido su tiempo. Llevo 1 hora para grabar esto, que supongo que se habrá quedado en unos 10 minutos. Y bueno, espero de que os haya encantado. Dadle a like, suscribíos. Si este vídeo es muy bien apoyado, haré la segunda parte con la Segunda Guerra Mundial, la cual creo que puede resultar en un vídeo mucho más interesante que este. Pero bueno, lo dicho, muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene. Adiós.